Estimados alumnos, vamos a desarrollar ahora la clase correspondiente al sistema respiratorio. El sistema respiratorio, desde el punto de vista funcional, lo podemos dividir en dos porciones. Una porción conductora, que es la porción que va desde las fosas nasales, pasando por la hipofaringe, por la laringe, por la tráquea, por los bronquios extrapulmonares y los bronquios intrapulmonares, y que terminan en el bronquiolo terminal. Luego de lo cual se va a continuar con la porción respiratoria, que es la porción más distal, que es donde se va a poder llevar a cabo la función que tiene el pulmón, que es el intercambio gaseoso, que es la principal función. Entonces tenemos que la porción conductora de la porción pulmonar va a tener dos regiones. Una región extrapulmonar, que corresponden a las cavidades nasales, a la faringe, a la laringe, a la tráquea y los bronquios. Y la región intrapulmonar, como les comentaba, bronquios intrapulmonares, bronquiolos hasta el bronquiolo terminal. La porción conductora extrapulmonar tiene como función la humidificación del aire que vamos inspirando, su limpieza, porque con ese aire inspirado hay un montón de partículas de diverso diámetro que son inhaladas, y el ajuste de la temperatura para que no dañe al pulmón. Esta porción conductora posee una mucosa que está compuesta por un epitelio de tipo respiratorio, y que se va a encargar de la limpieza y la humidificación del aire inspirado. Existen modificaciones en la temperatura, y estas modificaciones en la temperatura se logran gracias a la rica vascularización del tejido conectivo. Aquí a la derecha ustedes tienen el esquema con el epitelio compuesto por diversas células que las vamos a estudiar. Estas descansan sobre una membrana basal, debajo de la cual vamos a encontrar nosotros la lámina propia. Dentro de ella vamos a encontrar que existen diferentes glándulas mucosas o seromucosas, asimismo abundantes vasos sanguíneos, que son las responsables de modificar la temperatura del aire inspirado. Ahora bien, vamos a desarrollar lo que corresponde a la cavidad nasal. La cavidad nasal tiene una región respiratoria y una región olfatoria. La región respiratoria está revestida por epitelio respiratorio. Debajo de este epitelio está el tejido conectivo subepitelial, que es muy vascularizado y tiene glándulas seromucosas. Tiene una serie de modificaciones en su superficie que corresponden a los cornetes. Son tres cornetes: un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Y además de ello tenemos la región olfatoria. La región olfatoria, que está en el techo de la fosa nasal, que está compuesta por un epitelio cilíndrico con tres tipos de células: las células basales, las células sustentaculares, las células olfatorias propiamente dichas. Poseen además una lámina propia vascularizada y glándulas de Bowman, que son productoras de mucus acuoso. En esta otra diapositiva, mayor aumento, básicamente nos vamos a concentrar en lo que corresponde a la supraglotis y la glotis. La supraglotis corresponde a la cuerda vocal falsa o superior, la cual está revestido por epitelio poliestratificado plano. Debajo de él hay una lámina propia donde hay glándulas seromucosas. Y tenemos al lado izquierdo a la cuerda vocal verdadera, que está compuesto por o revestida por un epitelio poliestratificado plano también, y tiene una lámina propia con un tejido conjuntivo bastante resistente, y que debajo de él se va a encontrar el músculo bucal. Esta porción no posee glándulas mucosas o seromucosas. Entre ambas cuerdas vocales está un espacio, que es el espacio ventricular. Muy por debajo de ellos
vamos a encontrar también la presencia del cartílago laringio, que es el que le va a permitir tener la estructura de soporte para poder llevar a cabo su función, que es la fonación. Continuando con la laringe, se sucede la tráquea. La tráquea está compuesta por 15 a 20 segmentos de cartílago hialino que tienen una forma de herradura. La tráquea se subdivide al final en dos bronquios primarios, derecho e izquierdo. Esta tráquea también está revestida por un epitelio que es el epitelio de tipo respiratorio. Y en la parte posterior, para cerrar estos cartílagos que tienen una forma de herradura, vamos a tener el músculo, que es el músculo laringio, que es gracias a la contracción de este músculo que va a permitir de que pase el aire inspirado. La tráquea tiene entonces una mucosa que está compuesta por un epitelio que tiene cuatro tipos de células. El epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Tenemos también células de tipo caliciformes. Ambas células alcanzan la superficie luminal de la tráquea. Tenemos también células basales, que son células progenitoras que van a partir de ahí se puede recuperar el epitelio si es que ha sufrido algún daño. Y tenemos también las células de Kuczynski. Estas células de Kuczynski, que son células neuroendocrinas, son más abundantes en la porción distal de la tráquea, en la bifurcación de los bronquios lobulares. Debajo de este epitelio está la lámina propia, con fibras elásticas bien definidas. Una submucosa, además, con glándulas mucosas y seromucosas, y finalmente en la adventicia, donde se va a encontrar el cartílago hialino en forma de C y el músculo traqueal. Este epitelio tiene la capacidad de producir un moco que va a revestir toda la vía respiratoria. Este moco tiene como función atrapar los patógenos que son inhalados en el aire, las partículas y las sustancias químicas tóxicas de este aire inhalado. Este moco es un gel extracelular que contiene gran cantidad de agua y glucoproteínas mucinas, elaboradas por las células caliciformes, por las células submucosas y las células exógenas bronquiales. El moco se divide en dos capas, una capa periciliar al costado de los cilios y una capa de gel mucoso compuesto por MUC5AC y MUC5B. Ahora bien, tenemos ahora los bronquios intrapulmonares. Hasta el momento hemos analizado o evaluado la porción extrapulmonar, ahora vamos a evaluar la porción intrapulmonar. Y asimismo tenemos una mucosa que va a tener igual su lámina elástica, que progresivamente va a ir desapareciendo en la medida que vamos acercándonos a las porciones más distales respiratorias. Posee un músculo compuesto de dos bandas de músculo liso que rodean a la mucosa y que de la misma forma, a medida que se van haciendo más delgados los conductos, estamos en las porciones más distales, este músculo va progresivamente desapareciendo. Cartílago hialino, que en este caso ya no tiene una forma en herradura, sino una forma irregular que rodea al músculo liso. También igual está revestido de tejido conectivo denso, colágenoso, que se conecta con el pericóndilo de este cartílago. Y tenemos también en la submucosa glándulas seromucosas, agregados linfoides, que son parte del tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial yval y ramas de las arterias pulmonares. Después de los bronquios vienen los bronquiolos. También igual están revestidos de un epitelio cilíndrico, pero en este caso el epitelio es cada vez más bajo, va pasando a un epitelio cúbico simple, intercalado con algunas células de claras o ciliadas. Hay también algunas células caliciformes que son
menos numerosas que en los bronquiolos mayores. La lámina propia va a carecer de glándulas y está rodeado por músculo liso. Y lo más importante es que en los bronquiolos ya no vamos a encontrar cartílago ya. Al final de la porción conductora tenemos a los bronquiolos terminales, que son espacios aéreos que tienen un diámetro menor o igual a 0.5 milímetros. Están revestidos por epitelio cúbico simple, intercalados con células exócrinas bronquiales, que son las antiguamente conocidas como células de Clara. Debajo de ellos está el tejido conectivo y el músculo liso de la pared está muy disminuido. Las células exócrinas bronquiales, antiguamente conocidas como células de Clara, representan el 80% de la población de los bronquiolos terminales. Su función es proteger al epitelio bronquial. Producen proteínas surfactantes como la SPA y la SPD. Además de ello, producen monómeros de mucina, MUC5AC y MUC5B, presentes como polímeros en el moco de las vías respiratorias. También posee proteínas secretoras de las células exócrinas bronquiales, que son antiinflamatorias, que son las proteínas SSP. Después tenemos de los bronquios respiratorios los conductos alveolares. Estas carecen de paredes propias, son largos tubos rectos revestidos por epitelio plano simple, y es mucho más bajo el epitelio. Se muestran numerosas evaginaciones de alveolos que van a terminar en sacos alveolares. Aquí tenemos un esquema muy bonito donde tenemos el bronquiolo terminal que se continúa con los bronquiolos respiratorios. Pueden existir algunos alveolos en el espesor de la pared. Se continúa con los conductos alveolares. De ahí pasamos a los sacos alveolares, los cuales poseen los alveolos. Los sacos alveolares, la pared está constituida por orificios alveolares. En esos orificios se reconocen restos de los botones musculares revestidos de un epitelio cúbico bajo a escamoso simple. La unión del saco y el conducto alveolar se llama átrio. El alveolo, que es la porción donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, fundamentalmente, aporta una superficie total de intercambio de 75 metros cuadrados para intercambio de oxígeno. Tienen capilares de paredes delgadas que forman parte de la barrera hematoidea. Las células endoteliales contienen enzimas conversoras de la angiotensina y es a nivel pulmonar que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Angiotensina 2, como sabemos, es importante para regular a nivel de la glándula adrenal las células glomerulares encargadas de producir la aldosterona. Este epitelio tiene diferentes tipos celulares. El neumocito de tipo 1, que representa el 40% de la población celular, y sin embargo reviste el 90% de la superficie de los alveolos. Luego tenemos a los neumocitos tipo 2, que representan el 60% de la población celular, pero tan solo recubren un 10% de la superficie. Tenemos también otras células residentes en los alveolos, como los macrófagos alveolares y las células dendríticas alveolares, cuya función es la de buscar antígenos para presentárselo a los linfocitos T. Estas células alveolares de tipo 2 son las responsables de producir el surfactante. El surfactante que contiene colesterol en un 50%, fosfolípidos en un 40%, y proteínas del surfactante, el SPA, SPG, SPC, que representan el 10%. Este surfactante es el responsable de mantener la expansión alveolar porque modula la tensión de la superficie. Aquí tenemos un esquema de los macrófagos alveolares, cómo están suspendidos en los alveolos, en los espacios aéreos, y acá una fotografía electrónica para poder visualizar cómo estos macrófagos hacen honor a su capacidad fagocítica, captando partículas que no han podido ser atrapadas en la porción conductora.
generalmente partículas muy pequeñas de una micra de diámetro correspondiente a partículas de carbono. De ahí estos macrófagos se van a desplazar hacia la región de los ganglios o a la región subpleural y ahí van a permanecer. Es por eso que cuando ustedes examinan un pulmón de un cadáver, encuentran que la superficie posee un punteado de color negro. Asimismo, en el espesor de la pared de los alvéolos, que es muy delgada, se va a llevar a cabo la barrera hematogaseosa. Ahí van a haber diferentes capas que tienen que ser atravesadas para que se pueda producir el intercambio gaseoso. Tenemos entonces pues que las células endoteliales, por donde van a discurrir los eritrocitos, descansan sobre una membrana basal. Hay una lámina basal que va a soportar a los leucocitos de tipo 1. Asimismo tenemos el espacio alveolar propiamente dicho. En todo este trayecto es que se va a producir el intercambio gaseoso por una diferencia de presión. Este es un resumen esquema de lo que hemos hablado, las diferentes regiones de la porción, tanto como de la porción respiratoria. Asimismo, habíamos comentado que existía el epitelio olfatorio que estaba en el techo de la cavidad nasal. El mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la olfacción es gracias a que este epitelio tiene la capacidad de fijar proteínas odoríferas. Para que una sustancia sea odorífera, tiene que cumplir tres requisitos. Debe ser volátil, debe ser hidrosoluble, debe ser liposoluble. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estas sustancias odoríferas son captadas por este epitelio. Hay un canal iónico que regula el pasaje de estas sustancias. Hay un receptor que va a activar la N-ciclasa y va a inducir la formación del AMP cíclico, que va a facilitar la apertura de estos canales iónicos. La apertura produce un flujo de iones hacia el interior con la posterior despolarización, lo que excitan las células olfatorias. El mecanismo de la respiración. El mecanismo de la respiración involucra dos fases. Una que es la inspiración, cuando ingresa aire a los pulmones, y el otro que es la expiración, cuando sale el aire de los pulmones. Y eso es básicamente, la inspiración se lleva a cabo mediante la contracción del diafragma y la elevación de las costillas, lo que va a inducir a un aumento en el volumen pulmonar. Por lo tanto, la presión del gas se torna menor que la presión atmosférica y esto va a favorecer el ingreso de aire a los pulmones. Naturalmente, para inducir la contracción muscular se requiere de gasto de energía. Mientras que la expiración no requiere energía, depende básicamente de la relajación de los músculos y fibras elásticas, disminuye el volumen torácico y aumenta la presión intrapulmonar, superando la presión arterial. Sobre el intercambio gaseoso, es un tema de diferencia de presiones parciales, tanto del O2 como del CO2, que son responsables de la captación o liberación de estos gases por los eritrocitos. Las células que convierten el O2 en CO2 como producto de desecho durante su metabolismo, la presión parcial de CO2 es elevada en los tejidos, por lo que son captados por los eritrocitos. En los pulmones ocurre el mecanismo opuesto. Hay mayor cantidad de tensión de oxígeno y se produce entonces un intercambio con el CO2. La captación y liberación de O2 son dos procesos llevados gracias al grupo hemo de hemoglobina
sin intervención de una catálisis enzimática. El transporte de CO2, que es un gas disuelto en un 7%, carbaminohemoglobina, que representa el 23%, y los iones bicarbonato, que representan el 70%, con inmediata disociación para producir iones bicarbonato e hidrógeno. Y de esta manera se produce el intercambio gaseoso. Finalmente, para algunas palabras sobre el recubrimiento del pulmón. El pulmón está revestido por un epitelio que descansa sobre una membrana basal y se apoya sobre un tejido conectivo. Este epitelio es un epitelio simple plano que corresponde al epitelio conocido por el nombre de mesotelio. Es un epitelio plano, descansa, como les comentaba, en una membrana basal que se ancla a un tejido conectivo. Este mesotelio tiene dos capas, una capa parietal y una visceral. La capa parietal es la que va pegada a la pared torácica y la visceral la que va pegada a los pulmones. Entre ambos discurre una escasa cantidad de líquido que lo que va a hacer es lubricar ambas superficies para que al momento de la inspiración y la expiración no se produzca un daño o roce a ese nivel. Este mesotelio en los procesos inflamatorios se puede irritar y también puede estar susceptible de transformaciones malignas, como en el caso de la exposición al asbesto. El asbesto es un potencial carcinógeno para el epitelio mesotelial, el cual se puede transformar a una neoplasia conocida como el nombre de mesotelioma maligno. Bueno, jóvenes, muchas gracias.